de Nehemías 7. Dice de la siguiente manera estos versículos. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Padre bueno, nosotros en esta mañana queremos orar delante de ti porque reconocemos nuestra incapacidad de comprender tu palabra, de poder ver al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento. Muchas veces, Señor, nos vemos confundidos al ver a un Dios muy distinto al leer el Nuevo Testamento. Pero te pedimos, oh Dios, que nos hagas entender, nos hagas comprender de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, Padre, te pedimos una vez más que por medio de la obra del Espíritu Santo tú puedas traer luz a nuestra mente y corazón para que podamos vislumbrar lo que tu palabra en esta mañana quiere enseñarnos a través de Nehemías. Señor, pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros y lo pedimos para tu gloria. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Una de las cosas que nosotros podemos ver como un tema central en estos versículos y en todo el pasaje o en todo el libro de Nehemías es que Dios no solo edifica estructuras, no solo Dios edifica muros o restaura puertas, Dios también restaura personas, restaura ministerios, restaura comunidades para su gloria. Si hay algo que debe inspirarnos a nosotros al ver el libro de Nehemías, o debe llevar a la iglesia a ser inspirada a cuidar su salud espiritual, a levantar líderes de carácter y comprometerse con el servicio activo. Hermanos, cuando nosotros hemos estado viendo Nehemías, ese debe ser el objetivo de ver Nehemías. De ver cómo Dios quiere cuidar nuestra salud espiritual. Por eso, hermanos, en los capítulos anteriores de Nehemías hemos podido apreciar la transición de la reconstrucción física de Jerusalén.
Hemos podido ver todo ese proceso donde Nehemías desde palacio y comenzó todo un peregrinaje en pos de una reconstrucción física, donde los muros estaban derribados, las puertas quemadas a fuego, y una gran tarea había por delante para poder reconstruir Jerusalén. Por eso en esta mañana los quiero invitar a que podamos ver juntos el capítulo 7, en el cual se describe cómo Nehemías da comienzo a la organización civil y espiritual. Porque como dijimos, Dios no solo quiere restaurar muros, no solo quiere restaurar puertas, Él quiere restaurar y quiere organizar la comunidad civil y la comunidad espiritual. Luego de asegurar, hermanos, la protección de la ciudad, tras terminar las murallas, el análisis teológico bíblico de Nehemías 7 revela que la obra de Dios no termina con la infraestructura física, sino que se completa o está a puertas de completarse con la restauración de la comunidad y la adoración a Dios. Hermanos, terminar un gran proyecto como una casa, como una carrera, como una meta financiera, puede generar mucho alivio. Pero el verdadero desafío comienza al día siguiente. Allí está el verdadero desafío. Sin duda, ¿quién no ha tenido un proyecto como una casa? Construirla o comprarla. ¿Quién no ha tenido un proyecto como una carrera? Comenzar a estudiarla y terminarla. ¿Quién no ha tenido una meta financiera donde por malas decisiones se ha endeudado de sobremanera y ha querido salir de esas deudas? Y cuando usted logra todo aquello, genera alivio. Pero realmente el desafío de aquello no es simplemente terminar con aquello, sino que el desafío empieza al día siguiente, donde usted ya no debe endeudarse, donde usted debe ahora esa casa comenzar a habitarla, comenzar a amoblarla, donde usted esa carrera terminada, usted tiene que buscar trabajo y comenzar a ejercer esa carrera. El desafío viene después, el gran desafío, si ya es un desafío que trae alivio terminar proyectos, el desafío mayor es al día siguiente. ¿Cómo mantenemos y gobernamos lo que hemos construido? Porque, hermanos, no solamente es la construcción, reconstruir o edificar cosas, sino es ver cómo mantenemos y gobernamos lo que hemos construido, que dure, que perdure en el tiempo. Por eso la vida cristiana, la cual es una vida espiritual constante. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida espiritual constante. Y eso conlleva dedicación, eso conlleva esfuerzo, eso conlleva constancia. Y esta última, la constancia, requiere cuidados, requiere disciplina y dependencia de Dios en una constante obediencia a sus mandamientos y enseñanzas, las cuales
son las doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas son las enseñanzas bíblicas. A veces nos parece un poco chocante el término doctrina, pero doctrinas son enseñanzas. Pueden haber doctrinas en la política, doctrinas sociales, enseñanzas, hermanos, doctrinas en los colegios. Usted ha oído muchas veces términos como quieren adoctrinar a nuestros hijos en el colegio. ¿Qué es lo que quieren? Enseñarles cosas en nuestros colegios. La doctrina es eso, es una enseñanza. Y cuando hablamos de doctrina bíblica, estamos hablando de las enseñanzas bíblicas. Por eso en esta etapa del relato bíblico, hermanos, nos encontramos con las murallas de Jerusalén que están terminadas. Con esta obra ya terminada, el peligro externo que podía venir desde afuera disminuye. Pero Nehemías sabe que una ciudad sin orden interno se destruye desde adentro. Hermanos, una ciudad como lo que estaba Nehemías, en el contexto de Nehemías, Nehemías sabía que si esa ciudad ya contaba con todo lo que lo podía resguardar desde afuera, de los peligros externos, Nehemías ahora tenía una labor de resguardar lo interno. Por eso, hermanos, Nehemías sabía muy bien que una ciudad sin orden interno se destruye desde adentro. Por eso, hermanos, de estos versículos podemos aplicar 3 decisiones cruciales para pasar de la reconstrucción física a la madurez espiritual. Por eso veremos algunos puntos importantes que debemos considerar, porque cada uno de los que estamos en esta mañana necesitamos entender, comprender y aplicarnos estos principios bíblicos, porque una gran obra, hermanos, una gran obra requiere orden y cualidades especiales. Grábese eso. Porque la iglesia del Señor es una gran obra. Y es como es una gran obra, requiere orden y cualidades especiales, las cuales Dios nos va continuamente señalando por medio de su palabra. Y la primera aplicación o la primera cualidad que podemos observar en el versículo 1 del capítulo 7 es que la adoración como muralla espiritual es vital en la vida de una iglesia. Por eso el versículo 1 menciona que tras colgar las puertas se nombraron porteros, cantores y levitas. Sorprende mucho ver que para defender una ciudad recientemente amurallada se haya convocado a músicos, a ministros del templo, antes que a un ejército regular, que sin duda un ejército podía traer mejor protección. Pero qué curioso que Nehemías es movido por Dios a traer en primera instancia, a convocar a músicos y ministros del templo
antes que a un ejército regular. La enseñanza doctrinal de la Biblia que nosotros podemos observar en el actuar de Nehemías nos señala que la verdadera seguridad de una comunidad de fe no depende de las armas, sino de su alineación espiritual y de su devoción reverente a Dios. Si hay algo que cuida la vida de una iglesia, la vida de la ciudad que estaba amurallada y las puertas ya habían sido puestas, Nehemías sabía que la alineación espiritual y la devoción reverente a Dios era la mejor protección que podía existir desde adentro. Hermanos, las murallas protegen el templo, pero la adoración alineada a las Escrituras y la devoción reverente a Dios protegen el corazón de una ciudad, protegen la vida de una iglesia, protegen la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando una iglesia aprende y hace de su vida comunitaria una alineación espiritual basadas en las enseñanzas de las Escrituras, hermanos, eso terminará originando un verdadero temor reverente delante de Dios. Y eso, hermanos, es una gran protección desde adentro de los ataques que puedan venir desde afuera. Porque los ataques vendrán desde afuera, lo queramos o no lo queramos. Los bombardeos de este mundo, las ideologías de este mundo, los pensamientos de este mundo, las enseñanzas que este mundo promueve, o como dice la Escritura, cualquier viento de doctrina que pueda tratar de introducirse dentro de la iglesia, no seremos movidos o empujados por algo que no hemos creído, que no hemos alineado nuestra vida de fe, nuestra vida de congregación. Por eso, hermanos, el cuidado de una iglesia no proviene de una estructura, proviene desde adentro, proviene de una alineación espiritual basada, hermanos, en las enseñanzas de las Escrituras. Y eso, quiero volver a señalarlo, producirá en todo creyente una devoción reverente a Dios, porque eso termina protegiendo la vida, el corazón de una ciudad como en los días de Nehemías, pero la iglesia en nuestros días. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 121, capítulo 1? Por eso en el principio, hermanos, de esto que estamos observando, el Salmo resuena con mucha fuerza. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, la adoración y la vigilancia van de la mano. Hermanos, no podemos pretender ser adoradores si no somos vigilantes. Y un vigilante es alguien que sabe
conocer a Dios y entender a Dios por medio de su palabra. Una adoración y una vida espiritual sin el conocimiento de la palabra de Dios es una adoración vacía, insuficiente. Es una adoración sin fundamentos. Y esa adoración, hermanos, nos puede y te puede traer a ti mucho mal. Nos puede traer como congregación porque somos un cuerpo. Nos puede traer mucho daño desde adentro. Si nosotros no crecemos y no nos alineamos en el mismo conocimiento de las Escrituras, seremos un pueblo reunido bajo murallas, dividido. Y eso es un gran peligro, hermanos. Porque si hay algo que procurará Satanás, será destruir su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y si Satanás no puede sacarte de la iglesia, si Satanás no puede desanimar tu fe, si Satanás no puede enemistarte con otros, Satanás buscará tergiversar tu fe. Buscará por medio de ambigüedades tratar de hacer de que tu fe no sea una fe sólida. Como dijo alguien, Satanás se mueve en medio de las ambigüedades, quitándole valor e importancia a lo que verdaderamente es importante. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto de manera eclesiástica como iglesia, hermanos? La iglesia no se sostiene por tener un templo hermoso o por tener tecnología de punta. La verdadera seguridad de la iglesia radica en su vida de adoración y en mantener las puertas cerradas a falsas doctrinas y al pecado. De esa manera la iglesia se protege. De esa manera tú y yo cuidamos la iglesia del Señor. Cuando nosotros cerramos las puertas a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, y cerramos las puertas al pecado, a ese pecado que mora de manera constante, practicante en la vida de aquellos que son parte de la iglesia. Cuando hay una tolerancia al pecado, hermanos, hay un gran problema. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 15 al 23, en la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, dice: por tanto, tengan cuidado en cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se es lleno del Espíritu Santo? Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor,
Den siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hermanos, cuando la vida de una iglesia comienza a ser guiada por la obra del Espíritu Santo, en sus labios, en su lenguaje, en su pensamiento, en su mirada del Evangelio, será a la luz de las Escrituras. Morará en abundancia la palabra de Dios en un hombre y en una mujer llena del Espíritu Santo. Por eso los frutos del Espíritu se manifiestan en la vida del creyente. La llenura de un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente lleno de amor, de paz, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre y de dominio propio. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es ser gobernado por el Espíritu Santo. Y cuando un creyente y una iglesia busca y anhela ser llena del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu deben aflorar, deben mostrarse. Los frutos del Espíritu son evidencias palpables, visibles al ojo de cualquiera, hermano. Todos nosotros debemos crecer y que los frutos del Espíritu sean una evidencia palpable, visible por todos. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, la misma Biblia de las Américas. Pablo trae aquí una llamada de atención a los Gálatas. Y él, en una manifestación de asombro, dice: me maravillo, me impresiona que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? ¿Lo abandonaron para qué? Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, y también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Hermanos, la iglesia del Señor continuamente ha sufrido ataques ante la doctrina y ante las enseñanzas bíblicas, continuamente a lo largo de su historia. Y esta mirada o este asombro del apóstol Pablo solo nos deja relucir en cómo la iglesia o cómo los creyentes, por negligencia, abandonan las enseñanzas con mucha facilidad. Hermanos, abandonar las enseñanzas y las doctrinas aprendidas de la Biblia, hermanos, solamente tienen que ver por una negligencia personal.
Y en eso, cada uno de nosotros debemos hacernos un autoexamen y ver cuánto nosotros le dedicamos, cuánto tiempo le dedicamos nosotros a las Escrituras. Porque si hay algo que este mundo y el que gobierna este mundo incansablemente hace, es bombardear a la iglesia con falsas enseñanzas. Él no tiene descanso. Y si el príncipe de este mundo, que es Satanás, no tiene descanso, la iglesia, tú y yo como creyentes, no podemos darnos el lujo de relajarnos y no ser creyentes que escudriñemos las Escrituras, hermano. Porque si no, seremos arrastrados como las olas del mar cuando el viento azota de un lugar a otro. O seremos creyentes que construimos sobre arena, pero cuando vienen las lluvias y las tempestades, esa edificación se cae. Continuamente, hermano querido, la palabra de Dios nos advierte de que debemos construir en bases sólidas. Y tú y yo somos responsables de eso. Yo no sé hasta qué punto tú estás procurando que tu fe esté bien cimentada, pero es nuestro deber recordar estas cosas. Es nuestro deber recordarnos a todos nosotros que debemos procurar edificar en base sólida. Es un deber hacerte saber a ti y a mí que somos responsables de aquello. Por eso, tus disciplinas espirituales, hermanos, como la oración, como la lectura bíblica, como tu alabanza a Dios en lo íntimo, en lo personal, aquellas cosas son los porteros de tu mente, son los porteros, son los que guardan, los que protegen tu corazón. Si tú y yo descuidamos esa comunión con Dios, tus defensas caerán ante la tentación y ante el engaño de Satanás. Hermanos, comprendamos que al descuidar el temor reverente a Dios, estamos muy expuestos a un peligro extremadamente grande, a perder el rumbo. Por eso es el cuidado desde adentro. Hermanos, como congregación podemos nosotros decir, tenemos una buena estructura, hay un lugar donde esta iglesia se congrega, hay lugares donde la iglesia puede estudiar y puede funcionar. Tenemos comodidades como un aire acondicionado, tenemos un televisor que nos proyectan la palabra cuando yo no traigo la Biblia al culto. Tenemos instrumentos y hermanos que tocan. Tenemos todo construido, todo edificado, todo lo que parece necesario. Pero en esta mañana Nehemías no quiere recordar de que no es suficiente eso. No lo es, hermanos. Si tú piensas, si nosotros como congregación pensamos que eso ya es suficiente, es que estamos ignorando los peligros que se pueden producir desde adentro por no alinearnos espiritualmente y no cultivar un temor reverente al Señor. Y hermanos, si eso llega a ocurrir, tú y yo podemos ser un gran peligro desde adentro. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere hacerle daño a la iglesia desde adentro.
Pero cuando descuidamos estas cosas, podemos convertirnos en personas que provoquen daño en potencia sin darnos cuenta. Por eso hoy día, en esta mañana, Dios nos quiere recordar de que tú y yo debemos, como congregación, procurar una adoración alineada a las enseñanzas de su palabra. Desde este lugar debe salir una enseñanza alineada hacia cada uno de ustedes, pero desde donde ustedes están, también debe mantenerse esa enseñanza alineada hacia los demás hermanos. Y es un cuidado mutuo. Juan capítulo 4, versículo 23, hermanos, dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tal adoradores, busca que le adoren. Hermanos, el pasaje enfatiza una conexión auténtica, de manera interior, de manera personal con Dios. De lo que sabemos acerca de Él. Por eso es notable que Jesús le dice a la mujer en el versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando vemos este pasaje, no simplemente el Señor está teniendo un encuentro con la mujer, sino que el Señor le está adoctrinando, le está enseñando algo que ella creía que era correcto. Y el Señor, en ese amor que Él tiene, pero con firmeza, acorde a la verdad del Evangelio, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no entendéis. Pero le muestra que nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, una correcta adoración proviene del correcto conocimiento de Dios. Un creyente, una iglesia, hermanos, no será un correcto adorador si su adoración no proviene del correcto conocimiento de Dios. Porque este conocimiento, hermanos, de Dios forma una vida temerosa a Dios. Ser un hombre temeroso en la Biblia no significa ser cobarde ni tener pánico. Se refiere a un hombre temeroso de Dios, que es alguien que vive con una profunda reverencia, respeto y asombro por el Creador. Hermanos, el temor no aleja a la persona, sino que la acerca a Dios. A veces nosotros tenemos miedo o no queremos profundizar en el temor reverente que debemos tener a Dios, porque lo vemos como que si fuese una debilidad.
Pero el temor reverente a Dios es una fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que someter su carne. Yo debo someter mi carne, mi naturaleza caída y llevarla cautiva a los pies de Cristo. Y para eso se necesita fortaleza. Por eso, hermanos, al reconocer la grandeza de Dios y su autoridad, la Biblia, ¿qué nos enseña? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En el Proverbio 9, capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Significa tomar decisiones basadas en principios divinos y apartarse del mal. Un hombre reverente no es simplemente alguien que dice, bueno, yo temo al Señor. No, un hombre reverente es un hombre y una mujer que sus decisiones son basadas en los principios divinos y de una vida que se aparta del mal. Allí estamos delante de un hombre y de una mujer que tiene un temor reverente a Dios. Y eso es algo que debemos cultivar. Eso es algo que debemos buscar tú y yo, de manera personal y de manera congregacional, hermanos. Por eso, hermanos, una ciudad se cuida cuando hay orden interno, pero una ciudad se destruye cuando hay desorden interno también. Por eso debemos procurar alinearnos en las cosas espirituales, en los principios bíblicos. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Porque no solo Nehemías colocó músicos, cantores, levitas, sino que el versículo 2 nos dice algo relevante. Nehemías nos muestra en el versículo 2 algo que muchas veces nos incomoda de gran manera. Dice, mandé a mi hermano Hananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué los mandó a ellos? El pasaje lo dice. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Por eso Nehemías delega el mando de Jerusalén a su hermano Hananí y Ananías, jefe de la fortaleza, porque este último era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Por eso, mis hermanos, las credenciales de Ananías no eran sus títulos, sino que era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y esto no quiere decir que otros no fueran temerosos de Dios. Aquí el pasaje no quiere resaltar de que Nehemías era el único.
Lo que el pasaje nos quiere decir es que Nehemías se destacaba del resto. Él era temeroso de Dios más que muchos. Solamente eso. No es que en la ciudad, no es que en el pueblo, no es que allí en medio de los hombres que estaban en el sacerdocio no fueran temerosos de Dios. Pero Ananías se destacaba porque era más que otros. Debemos saber y no olvidar, hermanos, que el criterio de Dios para el liderazgo comunitario y congregacional no se basa en el carisma, la riqueza o la influencia política, sino en el carácter moral. Porque comienza diciendo que él era un varón de verdad. Y la reverencia espiritual, porque era un hombre temeroso de Dios. Hermanos, la fidelidad a la verdad y el temor al Señor son las calificaciones que garantizan la justicia en el gobierno del pueblo. Cada vez que Dios llamaba a un hombre al liderazgo como ministro suyo, Dios siempre ha establecido requisitos por una sencilla razón, hermanos. Como mencionamos al comienzo, una gran obra necesita orden y cualidades especiales de aquellos que Dios llama, y cuando Dios llama, es Dios quien equipa el llamado con dones y cualidades que otros no poseen. Pero es Dios quien nos equipa a cada uno de nosotros con lo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando observamos el respaldo bíblico ante cómo Dios actúa y cómo Dios establece de manera constante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando Dios llama a alguien, siempre Dios ha establecido requisitos. Siempre. Por eso cuando observamos el respaldo bíblico, esto puede cumplir con el consejo de Jetro, ese consejo original dado a Moisés en el Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Jetro le dice a Moisés: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre ellos por jefes. Por eso, hermanos, es importante considerar dos aplicaciones a la vida de la iglesia. La iglesia del siglo XXI necesita urgentemente líderes que prioricen la integridad sobre la influencia. Que no negociemos la integridad bíblica en pos de ganar influencia. La iglesia necesita líderes así. La iglesia necesita líderes que sean íntegros. Líderes que sean temerosos de Dios. Por sobre el aplauso humano. Porque a veces en busca del aplauso de las personas, el temor de Dios lo podemos desplazar para poder nosotros ganar
el aplauso de las masas. Por eso la búsqueda de personas talentosas, pero vacías de carácter, solo ha producido mucho mal en la iglesia de este siglo. Porque a veces cometemos errores de ir en búsqueda de personas con talentos, con habilidades, pero vacías de carácter. Y como decíamos hoy en la clase de panorama bíblico, el carácter no es lo mismo que el temperamento. A veces confundimos el temperamento con carácter y no es lo mismo. El temperamento es algo genético, es algo que nosotros traemos desde que nacemos. Las personas pueden ser más pausadas, otros un poco más histriónicos. Eso tiene que ver con la genética. Pero el carácter, hermanos, es lo que se forma por medio de las experiencias. Eso es algo que se adquiere, es algo que Dios va formando a medida que el creyente va siendo formado en su vida espiritual. La integridad es algo que Dios forma en el carácter del hombre. El temor reverente es algo que Dios forma en el carácter del hombre. Una vida piadosa de oración, una vida de comunión con Dios es algo que Dios forma en el carácter. Por eso la búsqueda solo de talentos, pero vacíos de carácter, solo ha producido mucho mal en la iglesia de este siglo. Hoy en día es más común ver que los estándares de Dios que Él ha establecido para el liderazgo, el hombre los ha rebajado con el único fin para poder satisfacer sus propios criterios, sus propios anhelos y sus propios deseos personales. Esto a nosotros no nos gusta que nos digan esto, porque esto conlleva, como decíamos al principio, responsabilidad. Esto demanda esfuerzo. Hermanos, tú crear un testimonio de una vida de un buen creyente lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y yo les decía a los hermanos de Vida Abundante el jueves, tú debes esforzarte porque hay un testimonio que tú debes formar. Pero eso no nos gusta muchas veces que nos digan. Pero todo el mundo te conoce como el inconstante. Todo el mundo te conoce como el que empieza algo y no lo termina. Todo el mundo te conoce como el irresponsable. Como el poco diligente. Es fácil vivir así, hermanos. Pero yo quiero verlo a usted crecer. Quiero verlo a usted formando un testimonio digno de un hijo de Dios. Y si tengo que decirle esto, se lo voy a decir para que usted crezca. Y cada uno de nosotros vamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, porque eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Esa es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para ti, para mí y para todos nosotros. Porque es más fácil decirte, hermano, no importa, Dios sabe.
Dios sabe. Y dejarte allí y nunca decirte, hermano, tú debes esforzarte, tú debes crear un buen testimonio. Que cuando te miren a ti, digan, ahora veo a un Eduardo distinto. Yo no veo al mismo de hace 3 años. Cuando te vean a ti, puedan decir, yo veo a una Rocío distinta a la de 3 años atrás. Y así podría yo nombrarlo a todos ustedes y nombrarme a mí. Que usted pueda ver y que podamos vernos y decir, yo veo la obra de Dios que se está manifestando en la vida de mi hermano. Yo ya no veo al mismo. Y eso te va a demandar esfuerzo, hermano. Eso te va a demandar sacrificio. Te va a demandar negación. Todos nosotros tenemos que pasar por ese valle. Pero los estándares rebajados, ¿saben lo que provoca? Que tú lleves 2 meses en la iglesia y estés acá arriba. Esos son estándares rebajados. Que no hayas tú formado un testimonio en tu iglesia de fe, de perseverancia y de constancia. Eso es un peligro, hermano. No solo para la iglesia interna, sino para la vida de ese hermano. Y ese hermano, por mucho que anhele servir al Señor, debe procurar tener y formar un buen testimonio para que así pueda tu vida traer honor y gloria al Dios que te llamó. Cuando nosotros rebajamos los estándares, hermanos, el camino que los hace rebajarlos son nuestras propias ambiciones, son nuestros propios deseos, criterios o anhelos personales. Pero todos nosotros estamos llamados, hermanos, a una sola cosa: alinearnos a lo que la palabra, los principios de Dios nos señalan en su palabra. Eso es ser la iglesia de Jesucristo. De verdad, yo deseo verte a ti crecer. Yo deseo verte a ti madurar. Yo deseo verte a ti ser un hombre y una mujer que yo pueda decir, y el que está a tu lado pueda decir, yo veo la gloria de Cristo que se está manifestando en esa vida. Pero ¿qué sucede cuando pasan 1 año, 2, 3? Y en vez de decir, la gloria de Dios se manifiesta en mi hermano, tenemos que ver con tristeza un retroceso, un decaimiento, un no avanzar, un no madurar. Hermano, eso entristece el alma. Porque uno enseña, no porque uno quiere algo, hermano. Créame que a mí no me interesa este puesto. No es lo que a mí me mueve, una posición. A mí me mueve verte a ti crecer, ver a Cristo ser formado en ti. Por eso yo sé que estas cosas no traen amenes, estas cosas no traen gloria a Dios, estas cosas no traen avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque antes del avivamiento viene que Dios nos aplaste. Y cuando Dios nos aplasta, hermanos, es allí donde Dios nos va a formar. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera el Evangelio de Cristo, hermano. Y eso es lo más triste de todo. Porque nos conformamos en ver una buena asistencia.
Nos conformamos con pequeñeces. Pero hermanos, el día de la gloria de Cristo, vamos a ver la verdad de nuestro trabajo. Y yo quisiera ver una buena cosecha del trabajo que Dios nos ha dado, de verte a ti y de formar y de impulsarte a ti a ser un hombre temeroso de Dios. Yo sé que estas cosas no te agradan, hermano, yo lo sé. Yo sé que estas cosas a ti, lo único que quisieras es decirme, cállate, bájate luego, termina luego. Porque estas cosas no son populares. Estas cosas no traen el aplauso de la gente. Estas cosas no traen la admiración de las personas. Pero lo he dicho y lo mantendré hasta el final, hermano. Yo quiero un día entrar en gloria y que el Señor me diga, ven buen siervo fiel. Y si eso significa mantener esta línea, lo voy a hacer por amor al Señor. Porque sé que más de alguien, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y ojalá no nos suceda como veíamos hoy en Panorama Bíblico acerca de la relevancia de los pasajes de las Escrituras, cómo una generación en el desierto quedó por falta de entendimiento y de temor al Señor, y tuvo que entrar a la tierra prometida una nueva generación. Que no nos ocurra eso, hermano. Pero si es necesario que las nuevas generaciones que vienen y que nos van a preceder sean hombres y mujeres que amen a Dios, amen su palabra, amen el Evangelio como lo amamos nosotros. Quizás un día no estemos, hermano, y tengamos que partir de esta tierra. Pero ojalá unas nuevas generaciones que hayan escuchado todo esto puedan decir, ese es nuestro caminar. Eso es mirar la cruz de Cristo. Eso no es desfiarse. Eso es mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La iglesia de Jesucristo, hermanos, debe promover y debe enaltecer los estándares de Dios. Porque si estos estándares son requisitos indispensables para todo aquel que desea servir como un obrero en la iglesia o desea ser un líder en la iglesia, o toda la congregación, porque estos requisitos son para todos, para toda la congregación de una iglesia local. Todo esto debe ser considerado y debe ser apreciado, porque si están escritos en la palabra de Dios, es porque Dios los ha dejado y los ha establecido con una sola finalidad, hermanos. Para el cuidado de tu alma, para el cuidado de la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró a precio de sangre. Por eso Cristo edifica la iglesia, santifica la iglesia, y un día Él vendrá a buscar a esa iglesia. Por eso 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 7, la misma versión, dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles
que sean idóneos. Otra versión dice dignos de confianza para enseñar también a otros. Hermanos, ¿sabe? Nosotros tenemos un deber. Es de compartir esto a otros, a ti, para que tú seas un hombre y una mujer digna de confianza, para que tú se lo compartas a otros. Porque este testimonio debe ser un testimonio que se vaya pasando de generación en generación, de persona a persona. Pablo le estaba pasando su testimonio, su encomienda dada por Dios al joven Timoteo, para que el joven Timoteo hiciera y siguiera las instrucciones que escuchó de la boca del mismo apóstol Pablo, para que él también buscara a otros, para que a otros les enseñara lo mismo, para que otros también hicieran lo mismo que Timoteo, buscar a otros y buscar a otros, para que otros siguieran compartiendo las enseñanzas que Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo. Hermanos, buscar hombres dignos de confianza no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay algo que tiene que ser aplicable de manera personal. En tu hogar, en tu trabajo o tu propio ministerio. ¿Cuál es tu mayor reputación? ¿Por qué te conocen a ti? ¿Cuál es tu reputación? Si alguien tuviese que decir en una sola palabra algo acerca de ti, ¿cuál es tu reputación? Hermanos, que Dios nos pueda conceder ser personas creyentes de verdad, confiables, transparentes, en un mundo lleno de apariencia. El apóstol Pablo instruye a Timoteo al esfuerzo, a la disciplina. Todo creyente es un discípulo que debe servir a los demás, satisfaciendo los criterios divinos en lo que hace y cómo lo hace. Hermanos, tu servicio, mi servicio a los santos deben estar regulados por el criterio divino, por las ordenanzas divinas, por las enseñanzas escriturales, porque sí importa lo que haces y cómo lo haces. Por eso Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7, en la Nueva Versión Internacional, Pablo le dice a Timoteo: comparte nuestro sufrimiento. Como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Versículo 7. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Hermano, reflexionemos en lo que estamos oyendo. Reflexiona. Ándate a casa reflexionando
en estas cosas. Medita en ellas, analízalas, mírate en ellas. Mirémonos todos en la palabra de Dios y revisemos cuáles son los cambios que debemos hacer, cuáles son las cosas que debemos nosotros comenzar a hacer. Porque hay cosas que debemos dejar de hacer y otras que debemos comenzar a hacer. Termino con esta cita, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 11 al 15. Nueva versión internacional. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta el día lo que le he confiado. Versículo 13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. No había un libro de teología, no habían seminarios. Pablo le dice a Timoteo, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice, cuida la buena enseñanza que te he confiado. Hermanos, tú y yo debemos cuidar la enseñanza bíblica porque se nos ha confiado el evangelio para enseñarlo a otros. Versículo 15, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figeleo y Hermógenes. El versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice, aférrate, aférrate. Pablo le está diciendo a Timoteo, afírmate, agárrate fuerte, no te vayas a soltar, agárrate, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Y mire cómo, ¿de dónde viene este modelo? Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Hermanos, como congregación debemos aferrarnos a la sana doctrina, a la enseñanza bíblica. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a estar en un peligro que ya no va a venir desde afuera, sino que se va a producir desde adentro. Y yo tengo la labor de hacerle saber que ese peligro puede resultar más destructivo que cualquier ataque que pueda venir desde afuera. Aferrémonos a las sanas enseñanzas, a la sana doctrina que hemos recibido de Dios por medio de su palabra. No busquemos, no inventemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te escribo para que tú sepas cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es columna
y baluarte de la verdad. Yo te animo, hermano, te animo, hermana, a cuidar tu iglesia desde adentro. Y de la única manera es que crezcamos de manera espiritual, alineándonos en las enseñanzas de la palabra, manteniendo un aferrándonos a las enseñanzas bíblicas que ya hemos recibido. Porque eso resguarda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra comunión entre los creyentes. Póngase de pie, vamos a orar.